privado. Es psicoterapeuta, también tiene práctica privada y práctica institucional en grupos. Parte de sus datos académicos, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujana, también aquí del Hospital Psiquiátrico Bernardino Álvarez como médica especialista en psiquiatría y tiene también un curso de alta especialidad en psicoterapia psicodinámica de apoyo. Démosle la más cordial bienvenida, por favor. Bienvenida, doctora. Y el día de hoy nos va a acompañar con el tema psicosis. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, pues también les pido a las personas que nos escuchan en línea que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Gracias. Ok. Y pues bueno, voy a hablarles hoy de un tema que es muy importante, no es básico, ahora es de lo que más vemos aquí en el hospital y yo creo que también en su práctica. Entiendo que hay aquí personas profesionales de la salud en general, ¿no? Que tienen alguna relación con pacientes psiquiátricos, no sé quién sea médico en general. Ok, trabajadores sociales, psicólogos. Ok, bueno, que es creo que lo que más generalmente son personas que toman este curso y pues bueno, vamos a hablar de manera muy general y esto es para que tengan bases y conocimiento, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, ya lo tienen, pero y para eso estamos, ¿no? Para reforzar cualquier duda que ustedes tengan, tratar de resolverla. Y yo les voy a hablar de la psicosis. Ajá. Primero, bueno, como parte de esto es la introducción, quisiera que me pudieran decir, les invito a que puedan participar, ¿no? Todo lo que se les ocurra, estamos aquí para aprender y dentro más participen, pues además más rápido podemos ir avanzando, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes o qué entienden por la psicosis, por una persona que tiene psicosis? ¿Qué distingue entre personas con psicosis de las no psicóticas? ¿Cómo son tratadas estas personas por la sociedad? ¿Qué me pueden responder a esto? Sí, disculpe. La psicosis es un trastorno mental donde las personas llegan a escuchar voces, sienten que las persiguen, etcétera. Las distingue de otras personas, pues que su actuar es muy diferente a una persona que no tiene dicha condición. Y la sociedad, pues definitivamente las relega, los ven raros, no los aceptan en grupo y bueno, básicamente. Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Bueno, algunos datos. ¿Han conocido a alguien con psicosis? ¿Alguno de ustedes? ¿Quién más quiere participar? Buenos días. Hola. Bueno, pues prácticamente lo dijo todo, pero sí, bueno, es una alteración de los sentidos donde la persona está desconectada de la realidad y en muchas ocasiones pues no distingue entre lo que realmente es y lo que no es, ¿no? Entonces eso pues genera un poco a nivel de él con las demás personas, pues un aislamiento. En la mayoría de las situaciones pues son personas que se descolarizan, no entran a trabajar, etcétera, porque la familia los ve como el raro, sí, pues totalmente aislados, pero pues al final sí son yo trabajo con una paciente, ella llega conmigo hace 2 años, la diagnostican por depresión y pues está medicada, la mamá llega muy preocupada porque pues 2 días ahí muy mal, bueno, más bien meses durmiendo, la atiendo, le digo a la señora, no, pues lo que pasa con su hija es esto, pero ella puede ser funcional, simplemente pues ya tiene que ser consciente de lo que le pasa y empezar a diferenciar, ¿no? Entonces sí pueden ser funcionales. Claro. Sí, que es parte de lo que veremos, ¿sí? Nos iba a comentar, ¿no? Por acá, ¿le pasaría el micrófono? Gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, siempre evaden como que están ausentes. Mi vecina padece de eso
y la verdad siempre veo que la discriminan mucho su familia y porque dicen que es muy cansado. Sus hijos dicen que desde niños han estado con su mamá, ¿no? Llevando su enfermedad. Ella ha estado también en un psiquiátrico y dice que para ellos siempre, ya es muy, muy cansado porque siempre está diciendo que Dios le habla, que los ángeles, que le cae dinero del cielo, ¿no? Entonces, y de repente se pierde y les dice a sus hijos que están en la tierra, me están hablando de la tierra o me están hablando del cielo cuando le hablan por teléfono. Ajá. Y ya, entonces dice que aprendieron a que le tienen que decir, a ubicarla en su realidad, ¿no? A ver, mamá, no, estoy aquí, estoy hablando aquí, estoy aquí, ¿no? En la tierra, mamá. Les habla pues de la Biblia, que habló con los apóstoles, que habló con Dios y las discriminan mucho también su familia externa porque dicen que, ay no, es que ya va a empezar a hablar sus tonterías, ¿no? Entonces cuando hacen juntas familiares, que para ver lo de sus herencias y eso, pues a ella ni la mandan a traer y mejor prefieren hablar con el hijo de ella, o con sus hijos, que porque con ella no se puede. Luego sale con, yo no ocupo dinero, a mí el dinero Dios me lo manda. Dice, vean, me manda, miren, aquí hay dinero. Y entonces dicen, con ella no se puede. Cuando le invitan a una comida, a una fiesta, todos se le quedan viendo así como que, ay, no se me acerque, ¿no? Luego, pues ya está grande también la señora, pero empezó, me platican sus hijos que empezó así desde, tenía como unos 50 años, porque un hijo se desapareció y se fue a vivir a Colombia, pero no le avisó mucho tiempo a su mamá. Como que eso, ella pensó que se le había perdido a su hijo y como que ahí fue su brote. Ya. Pues bueno, creo que ya nos dieron muchos sí. elementos sobre eso, ¿no? Pues creo que y se va a relacionar con lo que estamos viendo, ¿no? Ya que hay algunos comentarios que están poniendo, ¿no? Los trastornos ante la sociedad, que son juzgadas, son discriminadas, las conductas que pueden llegar a tener, que están fuera de la realidad. Pacientes, compañeros de trabajo, ¿no? Porque bueno, pues eso también puede ser bastante frecuente. Hay presencia de alucinaciones, ideas delirantes o delirios. Entonces, pues bueno, creo que sí son algunas de las características. Veo que todo el mundo, yo creo que tiene cierta idea de lo que es este tipo de trastorno. Y algo importante aquí. Quisiera señalar aquí, porque ustedes, las personas, al menos ahorita que han dado o que han dicho ciertas características, pues nos referimos siempre y nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Pero a trastornos psicóticos que les llamamos nosotros primarios o que tienen que ver con padecimientos psiquiátricos, ¿no? Es un poco de lo que han estado mencionando. Pero es importante que ustedes sepan que la psicosis es un síndrome, o sea, tal cual el síndrome psicótico. Ese no es un diagnóstico, como podemos decir, bueno, tiene una caries en segundo molar, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos diciendo que psicosis sea el sinónimo de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O de un trastorno bipolar. La psicosis es un conjunto de síntomas y signos que puede estar presente en distintas enfermedades. No siempre tienen que ser enfermedades psiquiátricas, o sea, no siempre la causa está asociada con la esquizofrenia o con el trastorno bipolar, etcétera. Algo de lo que vemos comúnmente y que sí tiene una relación con nosotros de alguna manera es, por ejemplo, la psicosis relacionada con el consumo de sustancias, muy particularmente con el consumo de estimulantes, ¿no? Como el cristal es algo muy frecuente ahorita de un año o 2 años para acá. Llegan muchos pacientes con psicosis por el consumo de sustancias, pero también puede deberse, por ejemplo, a estados como epilepsia, ¿no? Puede haber psicosis dentro de la epilepsia, una tumoración a nivel cerebral puede generar epilepsia, puede generar psicosis, algún proceso autoinmune, alguna enfermedad autoinmune que vaya a nivel, o sea, que ataque también parte del cerebro, esa área también puede generar datos de psicosis, ¿sí?
o intoxicaciones por sustancias, o por ejemplo puede haber psicosis en adultos mayores cuando hacen algo que llamamos delirium, ¿no? Que hacen delirium porque tienen alguna infección, ¿no? Porque tienen desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, la psicosis puede estar presente, y eso es lo que me gustaría que supieran, en distintos padecimientos, ¿sí? Y creo que lo importante en este caso, y asociándolo a la salud mental muy particular, en el caso de ustedes, lo importante es saber distinguir de manera muy general, según el momento en el que inicia este cuadro y las características que tiene, pues poder orientar a las personas de, o sea, bueno, tiene psicosis, ¿no? Pero bueno, necesitamos mandarlo al FRAI o con un psiquiatra o con el médico porque parece que es esto, o tenemos que descartar, por ejemplo, que tenga una tumoración, ¿no? O es una persona de 86 años que empezó con psicosis hace 3 días. Entonces a lo mejor necesitamos mandarla a urgencias, ¿no? De un hospital general a que le hagan estudios para ver qué es lo que tiene, ¿sí? O sea, son distintas cosas las que ustedes pueden recomendar. A lo que voy es, se los pongo por acá abajo, ¿no? La psicosis aguda. Siempre que hay una psicosis aguda, quiere decir que los síntomas empiezan en los últimos 3 meses. Muchas veces puede ser menor el tiempo que tiene una persona con psicosis. Les puedo decir días, una semana, 2 semanas. Y siempre que hay un cuadro de psicosis aguda, la primer sospecha es decir, algo puede estar, o sea, primero tenemos que descartar una causa médica, ¿no? Algún problema, sobre todo si son adultos mayores, y entonces ese es como empezar a tener ahí los puntos fijos, ¿no? A lo mejor va a ir a un hospital general, ¿no? No precisamente los tienen que mandar al psiquiátrico, ¿no? Sobre todo, esto es muy importante por lo que ustedes ya conocen y ya han visto y acaban de mencionar muy bien, del estigma que puede haber ante esas situaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor si alguien les lleva o están atendiendo a alguien que tiene una mamá de 86 años y les da síntomas de psicosis y ustedes le dicen llévela al FRAI, no va a ir la persona, ¿no? Porque va a decir, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo creen que me está diciendo que está loco, la van a internar, o todo lo que hay alrededor de la atención psiquiátrica? Entonces, sí vale la pena, a lo mejor decir, bueno, ¿por qué no la lleva a urgencias de un hospital? Porque eso no es normal, ¿no? Eso que está presentando se llama psicosis y puede tener muchas causas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les pongo, este síndrome, como ya dijeron, se caracteriza por este tipo de síntomas que son muy evidentes, como es de escuchar voces o ver cosas que no están ahí, ya lo decían, ¿no? El dinero, o me habla Dios, o me habla alguien, o escucho que murmuran. No precisamente siempre están claras las voces, ¿no? No precisamente las personas dicen, te escucho como ahorita tú estás hablando, así los escucho. Algunas veces sí ocurre así, pero otras veces hay como distintas evoluciones también de esos síntomas o distintas presentaciones, y a veces lo que ellos dicen es, no es que es mi propio pensamiento, no es que estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Pero es muy común también ver que otras personas dicen, sí, es que escucho murmullos, es que escucho que susurran, o que me dicen que haga cosas, o que me dicen solo groserías, por ejemplo, eres tonto, ¿no? No lo hagas, sí, hazlo, o este tipo de situaciones. Creo que cuando las psicosis son mucho más crónicas, que ya llevan años de evolución, es que efectivamente también las alucinaciones se vuelven más complejas, ¿no? Y entonces sí es casi tener un discurso con esas voces que se pueden llegar a escuchar. Pero en los inicios de algunas enfermedades solo pueden ser muy aislados o breves esos momentos donde se escuchan cosas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a las alucinaciones. Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, lo más común es el escuchar cosas, ¿no? También puede haber alucinaciones visuales o táctiles o perceptuales, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que siento que se me suben unos gusanitos, ¿no? O es que siento que tengo una paciente alguna vez decía que sentía que tenía un sapo en la panza, ¿no? Y porque lo escuchaba, ¿no? Y no era un malestar físico, solo tenía la certeza de que tenía un sapo en la panza, ¿no? Las creencias falsas o la suspicacia, esto siempre también es muy habitual en la psicosis, y ya lo decían, ¿no? O sea, el desconfiar de los otros. Y creo que parte de esta desconfianza, además de la paranoia, pues tiene que ver con el hecho de que lo más común también es que uno le diga, eso no es cierto, ¿no? Lo que tú dices no es cierto, porque ¿cómo va a ser cierto que Dios te habla del cielo y de la tierra y todo eso, ¿no?
Y realmente eso es muy importante porque las personas, esas creencias que tienen son reales para ellos, ¿no? O sea, es muy difícil que cambien de opinión solo porque ustedes les digan, eso que estás pensando no es cierto, no es así. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante, pero es tratar como de empatizar en lo que esa persona está diciendo. No quiere decir que les vayan a decir, ay, sí, yo también lo escucho, ¿no? Yo también escucho lo que te están diciendo las voces, o yo también creo que te están siguiendo, pero sí decir, bueno, yo no lo siento, ¿no? Pero entiendo que a ti te pase, ¿no? Ya, yo no estoy escuchando eso, pero está bien, ¿no? A ti te puede estar pasando. La psicosis aguda, les decía, puede ser en los últimos 3 meses, y puede tratarse generalmente de un cuadro que apenas comienza, o en algunas personas con trastornos psicóticos crónicos que sí tienen que ver más con lo psiquiátrico, puede ser una recaída, ¿no? Hay personas que tienen un primer cuadro psicótico, remite el cuadro psicótico a veces, la mayoría de las veces con tratamiento, y hasta después de muchos años, dependiendo de la causa, pueden volver a tener otro cuadro de psicosis, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el consumo de sustancias, ¿no? Tienen su brote psicótico, remiten, cuando es por sustancias, lo más habitual es que los cuadros de psicosis se quiten muy rápido, ¿no? O sea, respondan muy rápido al tratamiento, pero también es muy habitual que en cuanto egresan las personas, por ejemplo, de aquí de hospitalización y recaen en el consumo, pues nuevamente tengan algún dato de psicosis. Aquí les pongo esto pensando en lo que nos decía ahorita nuestra compañera de la edad. La mayoría de los pacientes con psicosis asociadas a trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, por ejemplo, el inicio está entre este rango de edad, de los 15 a los 25 años, ¿no? Es lo más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia que tiene es mayor en hombres, ¿no? Es lo que se ha visto. Y esta edad que se da aquí, pues mucho tiene que ver también con los cambios neuronales que hay, ¿no? Algo que se llaman podas neuronales, que se dan en ciertos momentos, que todos tenemos dentro de nuestro desarrollo cerebral, pero que se dan entre ese rango de edad y que pueden favorecer la presencia o que ya en ese momento debuten las personas con el cuadro de psicosis. Generalmente, si una persona no tiene ningún antecedente en la familia de esquizofrenia, por ejemplo, o de psicosis, es muy complicado saber qué va a tener, ¿no? Cómo predecirlo. Es decir, ¿cómo puedo saber si tú vas a tener esquizofrenia o no? Es muy difícil saber. A veces se hacen pruebas genéticas, pero ni siquiera las pruebas genéticas son totalmente concluyentes, ¿no? De que alguien va a desarrollar la enfermedad. Entonces, sí es hasta este rango de edad donde puede ya empezar los síntomas. Es muy habitual en los casos como el de la esquizofrenia, por ejemplo, que se confunda inicialmente con episodios de depresión, ¿no? Es muy habitual. Y esto es algo que se conoce en nosotros como psiquiatras, lo conocemos como los síndromes o síntomas prodrómicos. Así que es lo de antes, y les hablo, pueden ser tiempo a lo mejor de un año, ¿no? Meses, que empiecen estos síntomas donde la persona pues empieza a aislarse, empieza con cierta, como son adolescentes, como lo verán ahí, o adultos jóvenes, con cierta disfunción que la mayoría de las veces se ve a nivel escolar, académico, ¿no? Es donde principalmente se observa, es el dejar de tener amistades, y puede haber síntomas de ansiedad o síntomas depresivos. Sí puede estar, y es común que se piense, bueno, si tiene ansiedad, tiene depresión, pero es hasta conforme va pasando el tiempo, ¿no? Conforme evoluciona todo el padecimiento, que ya empiezan los síntomas psicóticos, ¿no? Y entonces es cuando ya se puede determinar que más bien se trataba de un cuadro de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es edad de inicio. Estos son los cursos que puede tener un paciente con estas características, ¿no? Que una persona se recupere totalmente, que sería la primera, ¿no? Que se recupere totalmente, o que queden tal vez algunos de los síntomas, sobre todo pueden ser cierto tipo de ideas delirantes que nunca se quiten del todo, ¿no? Mejoran, pero nunca se pueden quitar. Las ideas delirantes son estas creencias falsas, ¿no? O sea, creencias irreales sobre una situación externa. Acá nos daban unas de tipo religioso, místico, ¿no? Como yo hablo con Dios, o me da mensajes, o tengo poderes, pero son muy comunes en las personas con enfermedades psiquiátricas. Las ideas delirantes de que les quieren hacer algo, ¿no? Los vecinos son
el pan de cada día, ¿no? O sea, los vecinos me odian, me hacen cosas, hacen ruido para molestarme, ¿no? Avientan cosas a la casa, los escucho que hablan mal de mí. Eso es súper frecuente. Muchas veces también ocurre dentro de la misma familia o con un miembro de la familia, ¿no? Que tengan como la idea muy fija y delirante respecto a ellos, ¿no? Es que, no sé, mi papá me odia y entonces le pone veneno a mi comida, ¿no? Por eso no como. O sea, puede ser algo también muy, muy específico. Entonces, este es dentro del curso, ¿no? La persona puede ser que se recupere, pero tengan episodios futuros. Yo les puedo decir que en mi experiencia, lo que vemos más aquí en el que es un hospital de concentración también, ¿no? Pero lo más habitual es que ocurra esto segundo, ¿no? Que la persona se recupere, pero tenga en episodios futuros, ¿no? O sea, sí es muy frecuente que los pacientes regresen a hospitalización. Creo que tienen que tener algo de lo que conlleva que no regresen, es que no tienen una red de apoyo suficiente, que a lo mejor el seguimiento que hay no está siendo suficiente o no hay la información adecuada incluso para los familiares de la evolución que pueda tener el paciente. Y a veces incluso aunque se les explique, ¿no? También eso me ha tocado verlo muy, muy, muy frecuente con pacientes que empiezan muy jóvenes, les hablo de los 15, 18 años, bueno, nosotros vemos aquí a partir de los 18 años, pero es muy común que los familiares estén en cierta negación de la enfermedad, ¿no? Porque pues sí es muy difícil decirle tu persona o tu hijo o hija tiene esquizofrenia y ya nunca se le va a quitar, ¿no? Siempre va a estar ese diagnóstico y ya no se quita. Entonces hay personas que lo entienden tal vez en ese momento, pero en otro momento ya que están en casa, que están estables, que tuvieron un seguimiento al tratamiento y que tal vez el paciente o la paciente recupera funcionalidad, dicen pues ya está bien, ¿no? Ya le quitamos todo el tratamiento, ya se recuperó y pues es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque van a recaer, eso sin duda va a pasar y lleva a recaídas y a que nuevamente vengan. Y eso va generando además o va reforzando en los pacientes la dificultad de que tengan conciencia de su enfermedad, ¿no? La psicosis creo que es de los padecimientos que más, que con mayor dificultad se tiene aceptación de esa enfermedad, ¿no? Los pacientes difícilmente la tienen. Es algo de lo que tenemos que trabajar todo el tiempo aquí dentro de la institución como profesionales de la salud, en dar psicoeducación sobre lo que es el padecimiento y cómo hacer que un paciente comprenda sobre su enfermedad, ¿sí? Porque por lo mismo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, si yo estoy escuchando que me hablan y que me dicen que, ¿cómo voy a decir que es esquizofrenia, no? O sea, si sí lo estoy viviendo, si sí me angustia que me quieran envenenar, que me quieran seguir, entonces es algo muy complejo. Finalmente el tratamiento, el medicamento, pues la intención es que disminuya ese tipo de percepciones, que las corrija de alguna manera y que entonces se pueda apelar a las partes no enfermas del paciente para tratar de explicar sobre su enfermedad y qué es lo que los planes a seguir, ¿no? El tratamiento que tiene que seguir. Y bueno, aquí hablamos de que hay psicosis crónicas cuando los síntomas continúan por 3 meses o más, ¿no? Hay pacientes con psicosis crónica. De hecho, recientemente veíamos a una paciente en hospitalización que llevaba 10 años psicótica, ¿no? Y nunca había tenido tratamiento porque ahí también, y hay casos así, tal vez son los menos, pero sí hay muchos casos así, porque generalmente lo que ocurre es que el ambiente o la familia contiene, ¿no? O sea, tienen a papás que pues los estuvieron como cuidando y como pues, manteniendo incluso, ¿no? Como dicen, está bien aquí, no te preocupes, o aquí te cuidamos, etcétera. Y es hasta que fallecen, por ejemplo, los papás, o que ya están muy grandes y ya no pueden hacerse cargo de estas personas, pues que entonces empieza ese desajuste donde ya entonces los hermanos o los pacientes ya hicieron una que otra cosa, ¿no? Fuera de lo normal y buscan el tratamiento, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, esa paciente tardó 10 años en tener un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y pues bueno, las causas de la psicosis, ¿saben ustedes con lo que les dije hasta ahorita? Ya les dije alguna otra cosa que conozcan ustedes de causas de la psicosis, las doctoras, los doctores que están acá. Al ser un síndrome,
y la multicausalidad se asocia mucho al estrés y el estrés postraumático, además del desapego a tratamientos como esquizofrenia. Pero bueno, esa es la inexperiencia profesional que hemos tenido. Sí, sí, sí. Buenos días, se relaciona un poquito con lo que dice el compañero, pero creo que también podría ser por duelos que presenten, bueno, episodios como muy, ya cierto tiempo depresivos o un duelo. Ajá. También esta parte del rechazo, ¿no? Familiar. Con la paciente que les contaba, ya está estable y de repente hay situaciones donde hay como muchos conflictos porque la familia es como muy conflictiva y en ese momento empiezan los episodios psicóticos, ¿no? Entonces también un poco lo que dice el compañero atrás de esta parte del estrés, pero también ese entorno familiar, hasta qué punto te empiezan a decir que estás loco, que estás mal, entonces pues como que no encuentras esa salida de ayuda y el propio paciente se estresa, ¿no? Y no sabe qué hacer y aparecen todos estos cuadros. Sí, claro. Viéndolo desde el punto de vista médico, o sea, sí tenemos que saber que hay una predisposición ya para tener este tipo de enfermedades, ¿no? O un brote psicótico, asociándolo a la parte psiquiátrica, les diría, ¿no? O sea, si hablamos de, por ejemplo, puede haber depresiones crónicas o depresiones severas con psicosis, con datos de psicosis, ¿no? También es otra variante que a lo mejor lo van a ver un poco cuando toquen el tema de trastorno bipolar. Pero aquí lo que quisiera puntualizar es, existe una predisposición ya para desarrollar ese tipo de síntomas, pero por ejemplo, yo les puedo decir, a lo mejor yo no tengo una predisposición para tener esquizofrenia, ¿no? Ni trastorno bipolar, porque ya estoy grande y ya no tengo 15, entonces ya a lo mejor ya libré eso, ¿no? Pero tal vez si yo mañana empiezo a usar cristal diario, ¿no? A consumir, es posible que me pueda psicotizar, ¿no? Porque en 2 meses ya esté psicótica por estar consumiendo cristal, ¿no? Esa sí es una posibilidad, o sea, son otras causas que ya no tienen que ver precisamente con la predisposición que hay para los padecimientos psiquiátricos, pero que sí pueden favorecerlo, ¿no? O si por algo iniciara con una tumoración, ¿no? Y a los 50 años empiezo con datos de psicosis, entonces puede ser que sí sea otra la causa, ¿sí? Entonces, aquí estos datos que vamos a estar viendo más adelante, por eso es muy importante saber cuándo inicia la persona, qué antecedentes hay alrededor, ¿no? Porque entonces van a decir, bueno, a ver, esta persona ya tiene 50 años, ¿no? Sería más difícil, no imposible, pero más difícil tal vez que se trate de esquizofrenia, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué otra cosa puede tener una mujer de 50 años para tener psicosis, ¿no? Una causa médica, un tumor, inició hace un mes, 2 meses, ¿no? Está consumiendo drogas, etcétera, y para eso, además de los pacientes, necesitamos entrevistar a los familiares, ¿no? La información de los familiares. Eso sí creo que es importante que lo tengan como muy claro. Acá hablan, sí, efectivamente, la psicosis, ya como la fisiopatología, se produce por alteración en la dopamina, ¿no? Todas las vías de dopamina del cerebro es lo que va a generar que se pueda producir datos de psicosis, y de hecho los medicamentos que se utilizan para la psicosis actúan a nivel de esas vías de dopamina, ¿sí? Acá ponen también como las sustancias tóxicas, los factores genéticos, claro, el consumo de sustancias. Yo les digo aquí que el consumo de sustancias, lo más común que vemos ahora es el cristal, les decía ya desde hace un rato. Hay personas que son las menos, pero sí puede pasar, y esto ya se asocia mucho, creo, con la predisposición, que incluso por el consumo de cannabis pueden tener brotes psicóticos. Es raro, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo aquí conoce o ha conocido en algún momento a alguien en su vida, que fume marihuana como si fuera agua, ¿no? O sea, todos los días, y no están psicóticos, ¿no? Entonces, sí tiene que haber ya predisposiciones a nivel cerebral para desarrollar este tipo de síntomas, ¿no? Ahora, otra cosa que decían acá, sí es muy común, o sea, acuérdense que este tipo de padecimientos, su origen es multifactorial, ¿no? Yo tengo predisposición, tengo 20 años y tengo esta predisposición para padecer la enfermedad.
pero decir el momento en el que va a generarse, o sea, en el momento en el que yo voy a empezar a aislarme, etcétera, etcétera, sí puede estar condicionado por situaciones, como decía nuestro compañero, por situaciones, por ejemplo, estresantes. En jóvenes yo lo he visto mucho con, por ejemplo, no pasan el examen para entrar a la universidad, ¿no? O incluso rupturas amorosas significativas, ¿no? O duelos, ¿no? O sea, pérdidas de familiares importantes, eso pueden ser detonantes. No que sean la causa única, porque muchas personas no pasan el examen de la universidad, muchas personas terminan con sus parejas, muchas personas se les mueren familiares y no tienen psicosis, ¿no? Pero me refiero que sí finalmente pueden ser datos que generen este tipo de problemas, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo suelen ser tratados en la comunidad, ¿sí? ¿La psicosis durante el embarazo o posparto es común? Sí, sí es algo común, que bueno que lo tocas porque esa puede ser otra causa. Generalmente es después del embarazo, ¿no? Cuando se asocia al embarazo es después de, o sea, en el puerperio, ¿no? En el posparto es que pueden empezar los síntomas psicóticos. Es una psicosis grave, ¿no? Porque generalmente sí lleva a conductas de mucho riesgo que pueden poner en peligro la vida de los bebés, ¿no? Y de la persona. O sea, sí, de quererlos matar, ¿no? O de alguna vez una paciente, por ejemplo, de salirse con el bebé y perderse, ¿no? O sea, sí, bebé recién nacido y que se salen y ya nadie supo ni a dónde se fue. En el embarazo, más bien son pacientes que ya tenían un cuadro, por ejemplo, de esquizofrenia y se embarazan, ¿no? Entonces, pues es como... Y hay atención específica y líneas de tratamiento para personas en esas circunstancias, pero es mucho más complicado que sea durante, ¿no? Salvo que ya tengan un padecimiento previo o alguna otra comorbilidad, pero en el posparto sí. O sea, sí hay que tener ahí sí también, ¿no? O sea, una embarazada que saben que acaba de tener a su bebé o algo, cómo estar pendientes desde la línea que les toca, pero cómo han estado, cómo vas, ¿no? Si ven síntomas de depresión, incluso, que también es muy frecuente, la depresión posparto y después se puede asociar a la psicosis, pues también, ¿no? Son personas que sí hay que tener como mucha vigilancia, ¿sí? A lo mejor, o sugerirles la atención psicológica si detectan algún síntoma, y de ahí ya como psicólogos, pues a lo mejor si ven algo de mayor riesgo, pues entonces lo mandamos con el médico, ¿no? Con la doctora. ¿Dónde pueden buscar ayuda las personas? Todos son de acá de la Ciudad de México, me imagino, ¿no? ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde más? ¿De Guerrero? Aquí en la ciudad, ¿dónde pueden buscar atención las personas con psicosis? Personas con, por ejemplo, si la asociamos a cuestiones mentales, además de este hospital, ¿dónde saben ustedes? Todos tienen su red, ¿no? De atención, no sé, tanto IMSS, ISSSTE, etcétera, todos tienen lugares de atención psiquiátrica. Claro, claro. Digo, puede estar ya toda la atención a nivel privado, ¿no? Exactamente, si hay situaciones de emergencia, sí, siempre el personal de seguridad y cada, por ejemplo, en el metro, el Metrobús o cualquier instancia, ya tienen líneas de a dónde se tienen que canalizar a los pacientes, dependiendo de este tipo de situaciones. Pero acuérdense que en muchos centros de salud de la Ciudad de México hay psiquiatras, no en todos, pero hay lugares donde hay psiquiatría. Como atención de urgencias está este hospital y está también el hospital, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que también tiene urgencias, ¿sí? Este hospital tiene urgencias 24 horas del día, entonces
para cualquier situación, ustedes saben que puede venir acá alguien, ¿sí? Y para consulta nada más que dicen, no necesito que lo vea un psiquiatra, aunque no es de urgencia, están también los Secosam, ¿no? Secosam Zacatenco, Secosam Cuauhtémoc y Secosam Iztapalapa, ¿sí? Los toxicológicos también para personas con consumo de sustancias, centros de integración juvenil, también hay psiquiatras en los centros de integración juvenil, ¿no? Y en los centros toxicológicos, que es Xochimilco, Venustiano Carranza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sí hay varios lugares para que conozcan también ustedes y digan, bueno, también dependiendo de la zona donde estén, ¿no? Sí. Con respecto a las causas, el trauma cráneoencefálico, pues, igual puede ser común tener algún tipo de psicosis post, porque se sabe que obviamente tras un trauma cráneoencefálico puede existir la conducta combativa tras el trauma, pero de esto a generar una conducta psicótica, ¿cuál es la posibilidad? Sí hay posibilidad, depende mucho de la zona y de la severidad, ¿no? Donde haya sido el traumatismo, ¿no? O sea, la lesión, pero por ejemplo, pues sí, toda la parte, muchas áreas que tienen incidencias, cuestiones frontales, por ejemplo, a nivel temporal, sí puede darse la presencia de síntomas psicóticos, es común, nosotros vemos acá de pronto pacientes que tuvieron algún tipo de problema similar, o por ejemplo con conductas muy desinhibidas, muy erráticas o muy agresivos, ¿no? Pero que se asocian muy particularmente el inicio a el traumatismo, ¿no? O sea que a partir de ahí empieza todo lo conductual, ¿no? Y ahí ya compete la atención, por ejemplo, a áreas de neurología y de psiquiatría, ¿no? Casi siempre. Y para hacer la regulación para un paciente que entra aquí de urgencia, ¿existe eso o el ingreso es como automático? Regulación, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí. O sea, si yo quiero traer a un paciente a urgencias, Ajá. ¿solo lo traigo y ya? ¿O debe de existir algún tipo de regulación como con el Centro de Regulación de Urgencias? Ya. No, si tiene alguna sospecha de algo psiquiátrico, ¿no? Digamos de depresión, etcétera, hay atención aquí en el hospital de atención de primera vez, ¿no? Y se hace un triage, hay unas personas, psiquiatras o médicos residentes de psiquiatría que hacen el triage para determinar si la persona necesita atención en urgencias, si se trata de una urgencia o se trata de atención que necesita solo iniciar un tratamiento en ese momento, pero que puede continuar de manera ambulatoria. Casi siempre la atención de urgencia tiene que ver con la sospecha de que probablemente ese paciente tenga que hospitalizarse, ¿no? Ese es como un poco, ya en urgencias pues se explora, se hace un interrogatorio más dirigido, y lo único que se les pide es que no sean derechohabientes, ¿no? O sea, si son derechohabientes de IMSS o ISSSTE, se les manda a sus instituciones, ¿no? Y ya para que puedan tener la atención, ¿sí? Alguien que quiera, a ver, por ahí me ponen la pregunta que hay Hay una compañera que haya levantado la mano. ¿Quién era, sí. por favor, para que le podamos dar la palabra? Sí, ya estoy viendo por acá. Otra vez. Aquí nos ponen algunas cosas, por ejemplo, como en Querétaro está el Secosama y el CESAM, pero para atención urgente no hay bueno, para atención de urgencias parece que no hay dónde realizarlo, ¿no? O es lenta. Por ahí ponían también los centros de salud y todo, y por ahí pusieron que en los centros de atención juvenil no les dan atención a los pacientes psicóticos. Puede ser, deberían, porque eso es parte de la finalidad de que ustedes conozcan sobre estos temas, ¿no? Porque efectivamente yo creo que, yo les doy mi opinión, todo el sistema de salud mental está rebasado, ¿no? O sea, no nada más los centros de salud o lo que sea, el hospital también, ¿no? Hay todo el tiempo hay pacientes ingresando, egresando, muchas veces se tienen que referir pacientes porque no hay camas disponibles, por ejemplo, ¿no? Pero algo que sí es
De otros lugares, algo que sí se ha visto, y a lo mejor nuestra compañera que está acá en Guerrero, no todos los estados de la República tienen hospitales, ¿no? Hospitalización psiquiátrica. Eso es una realidad. Algunos sí tienen, no se puede verla. En Guerrero está, sí, este lugar, el de la Cruz del Sur, ¿no? Bueno, que yo no sé si es Guerrero o Oaxaca, no estoy segura. Pero hay pocos lugares realmente que tienen hospitalización psiquiátrica. Por eso es que se busca de pronto que la hospitalización se pueda dar en hospitales generales, aunque muchas veces, pues, las características de algunos pacientes, particularmente pacientes psiquiátricos, pues son como bastante peculiares y no se tiene la infraestructura para atenderlos, ni el personal está capacitado para atender a este tipo de pacientes. Ahí desconozco por qué en los centros de integración juvenil no se ve a pacientes psicóticos. Yo creo que ahí tendría que haber como muchas filtros o sea, dependiendo si es un paciente que está a lo mejor sí irritable o que puede ser agresivo o algo, pues sí, no lo van a ver de manera ambulatoria, ¿no? Pero si no, pues bueno, sí se tendrían que atender, ¿no? Aquí les pongo la frecuencia de los síntomas de la psicosis. Vean cómo es un padecimiento muy frecuente, ¿no? O sea, de 100 a 200, de una de cada 100 a 200 personas. No estoy diciendo que esto se refiera solamente a la esquizofrenia, ¿no? Sino a cualquier cuadro de psicosis. Hay incluso personas que pueden tener trastornos de personalidad y que por sus circunstancias, como mencionaban acá, estrés postraumático o cuestiones muy puntuales, ¿no? Que hayan sufrido, no sé, un abuso sexual, o cuestiones muy particulares, pueden llegar a desarrollar síntomas psicóticos muy breves, ¿no? No de días ni nada, pero a lo mejor en un periodo de horas relacionado con ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, de ahí es que la frecuencia sí es algo alta. Les hablo también de todas las causas médicas que se pueden asociar a la psicosis, ¿sí? Aquí creo que lo importante y que sí es bueno que ustedes puedan ser conscientes de esto, es como los pacientes con psicosis generalmente pues son personas que disfuncionan a lo largo de su vida, ¿no? O sea, sí son personas que tienen un impacto importante a nivel social, económico, a nivel familiar. ¿Por qué? Porque suelen disfuncionar la mayoría de las veces, ¿no? Si están en un brote de psicosis o si la psicosis es crónica, no van a poder trabajar. Va a ser muy difícil que se reincorporen a la sociedad y por lo tanto empiezan a ser una carga para la familia, ¿no? Así son vividos, como una carga porque pues no trabajan, pero además hay que pagarle los medicamentos y hay que estar cuidándolos, ¿no? Entonces, eso lleva muchas veces a que se cometan este tipo de violaciones de los derechos humanos, ¿no? O, acá pongo lo de la carga para los cuidadores, o que se tienda a pensar que son personas que no pueden decidir por sí mismas o que tienen que estar recluidas por siempre en algún lugar, ¿no? Eso es algo muy frecuente. A nosotros nos pasa mucho que hay personas que quieren dejar ya aquí para siempre a sus familiares y pues bueno, parte de lo que nosotros explicamos y sabemos es que eso es imposible, ¿no? No hay ya ninguna institución pública que funcione a nivel asilar, ¿sí? Los lugares desafortunadamente que existen y que seguirán existiendo, yo creo y seguro están llenos de personas con consumo de sustancias y otras que no tienen consumo de sustancias, son los anexos, ¿no? Es como lo de todos los días, porque pasa esto, ¿no? Las personas no los pueden cuidar. Creo que es algo que se entiende, ¿no? Por la situación que vivimos como país, ¿no? La situación socioeconómica, porque dicen, no me quedo a cuidarlo o me voy a trabajar, ¿no? O sea, si no trabajo no comemos ni el paciente ni yo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues alguien lo tiene que cuidar y por eso es que muchas veces recurren a lugares como los anexos, ¿no? Debido a esta disfunción que puede haber en los pacientes, a veces al poco conocimiento que se tiene sobre el tema, ¿no? A la pobre red de apoyo familiar, que es una sola persona tal vez de quien dependen, ¿no? No son 5 hermanos, sino uno, o aunque sean 5 hermanos, casi siempre solo uno es el que los cuida, ¿no? Y los otros no apoyan, ¿no? Bueno, aquí parte de lo que les decía, un paciente con psicosis sí puede ser manejado de manera ambulatoria, ¿no? Claro que si estamos hablando de una situación de urgencia donde el paciente está siendo violento, se está lastimando a sí mismo, está bronqueándose con los vecinos todos los días, no se quiere tomar el medicamento, aunque ya se lo hayan indicado, etcétera, ya le hayan dado psicoeducación, por supuesto que ahí sí se tiene que evaluar una hospitalización, ¿no? O que sea referido a lugares como este hospital,
¿sí? O como los otros hospitales que hay. Pero si el paciente está estable, el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria, ¿no? No quiere decir que sea siempre un paciente peligroso o un paciente que no lo podemos atender aquí porque tiene esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Hay que aprender a tratar con este tipo de pacientes, ¿no? Y pues poderles dar una atención tanto a ellos como a la familia, ¿sí? Sobre todo psicoeducativa, es lo más importante. El tratamiento suele ser sencillo y efectivo siempre y cuando se lo tomen los pacientes, ¿no? Es mucho más rápido que pueda llegar con ustedes o que pueda llegar a un centro de salud a lo mejor a que tenga una consulta acá fuera, para un seguimiento sobre todo, ¿no? A veces algo que hacemos es, bueno, pues ya vino aquí, ya se instaló un tratamiento y se contrarrefiere a centro de salud, Secosan, donde pueda llevar su atención, porque acá las citas muchas veces están, a lo mejor en los demás lugares igual, pero también están muy retiradas, ¿no? Entre una consulta y otra por la cantidad de pacientes que se ven, ¿sí? Y pues bueno, puede ser menos estigmatizante para muchas personas decir, mejor digo que voy al centro de salud a que voy al psiquiátrico, ¿no? A que me atiendan, porque genera ahí toda una... Aunque vengan a tratarse por depresión o por alguna otra cosa, casi siempre es muy... Y sobre todo este hospital, no se diga, ¿no? Que también es como, ¿cómo estás yendo al casi siempre dicen al San Bernardino, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, esto es como un ejercicio rápido, ¿no? ¿Qué harían ustedes si no tuvieran nada de este conocimiento sobre la psicosis y vivieran con alguien con psicosis? ¿Cómo se sentirían? Con alguien que ve cosas, que habla solo, que no se quiere bañar en toda una semana, que está enojado, que les está diciendo que los envenenan. Me daría un poco de temor, de miedo, las acciones que pudiera tomar la persona. Si se pone violento, pues mucho más. Claro, esto sí es importante, ¿no? Digo un poco, ajá. Yo conozco, bueno, una de mis vecinas y tiene una hija adolescente de 19 años y empezó con consumo de cristal. Y bueno, después su mamá decía siempre que cuando era la hora de dormir, ella se encerraba en su cuarto y le ponía llave, que porque la hija le quería pegar. Entonces le decía, ya no te salgas, y que la chica le decía, te voy a ahorcar. Entonces ella, cuando ya se iba a dormir, dice que ya ni salía al baño ni nada, pero pues tampoco la hija nunca estaba en casa y ella quería apoyarla, pero no tenía cómo, ajá, o sea, siempre se le escapaba, se salía. Entonces ella optaba en su propia casa por encerrarse y ya no salir hasta el otro día. Igual yo conocí un caso personal y cuando yo llegué a esa casa, pues yo sí sabía qué pasaba, ¿no? Pero pues yo me dice, no, aquí no sé nada. Y empecé a ver el comportamiento de las personas. La señora tenía 2 hijas y era como, si convive, qué bueno, ¿no? Entonces todos convivían con ella. Entonces de repente decían como, no, pues ya se fue, ya se aisló. Hagan de cuenta que no está en la casa, ¿no? Y entonces como era como un proceso como de ignorarla todo el tiempo, como si no existiera, ¿no? Y así era como vivía esa familia y no tenía un tratamiento. Entonces pues obviamente cuando le daban estas crisis, pues era muy complicado, ¿no? Y pues al final de la historia, tristemente, la señora se suicida y la historia que le dicen a las hijas se murió de COVID. Claro, pues sí, se negó todo el tiempo, ¿no? La enfermedad de todas las formas. Pero sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque así es, o sea, creo que eso es lo importante para entender también ustedes a los familiares de los pacientes, ¿no? Que se acercan o que llegan o que están en negación del proceso que puede estar pasando su paciente, ¿no? O la persona, y también para tratar de ver cómo le voy a explicar de lo que se trata este padecimiento, ¿no? Y qué es lo que le voy a recomendar que haga, ¿no? Porque efectivamente hay mucho temor, se tiende a aislar a las personas. Apenas es frecuente también que lleguen estas personas, pero apenas llega un paciente que tuvimos en hospitalización que sí, desde que se murieron los papás ya no se podía atender. El paciente también se salía a la calle, pues consumía, pero ya desde varios meses, o sea, desde el año pasado a la fecha, lo tenían ya amarrado, ¿no? En su cuarto, o sea, amarrado literal con una cadena,
y pues de vez en cuando le llevaban de comer, ¿no? Al menos una vez al día, como agua y ya, ¿no? Es como a lo que más llegaban, hasta ahorita que pues ya estaba muy mal, estaban obviamente muy desnutridos, ¿no? Pero, o sea, siguen siendo situaciones que se presentan, ¿no? Y efectivamente se les aísla, se les estigmatiza, y hay que recordar que son personas que tienen también derechos, ¿no? Y o sea, que entran también dentro de todo lo que todos contamos con derechos humanos, ¿no? Y que incluso ya en situaciones médico-legales sí pueden representar, o sea, sí puede haber una repercusión hacia los familiares que actúan con esa negligencia. Hacia nosotros no se diga, ¿no? Eso pues, nosotros lo vemos frecuentemente acá, pero también hacia los familiares, ¿sí? Esto es, por mucho que un familiar venga y diga, no, es que ustedes tienen que tener ahí a mi paciente por siempre porque es muy violento, lo que sea, ya no es así, ¿no? O sea, sí hay toda un proceso legal, jurídico que se sigue y se dice, no, la persona no puede estar privada de su libertad, ¿no? Si tiene una enfermedad mental, ¿no? Doctora, había una persona que quería participar en línea, Laura Estrada. ¿Nos ayudas a habilitar tu micrófono? Me parece que tenía una pregunta. Era Laura Estrada. Y no sé si en el chat había otra pregunta. ¿Ya no hay pregunta, Laura? Me parece que no. Sí, yo creo que sí. A ver, que lo llevan a los anexos, que ya hablamos sobre los anexos. Me parece que ya no. No, ¿verdad? No, Laura Estrada. Dice que sí, pues, habilita tu micrófono, Laura, por favor, para que podamos escuchar tu participación. Ya está el permiso, solo nada más dale clic en el micrófono para que te podamos escuchar. Ya, buen día. Perdón, es que voy conduciendo, pero ya me detengo. Quería yo preguntar, tengo un paciente que psicotiza, pero al mismo tiempo está consciente. A mí me causa mucho ruido esta parte de que esté consciente de repente, porque cuando empiezan sus síntomas, él como que los ubica y le manda mensajes a su familia. ¿Es posible que esté como en ese paralelismo? Sí es posible, digo, no sé, no tengo más datos de ese paciente, pero ahí tiene mucho que ver con la intensidad de síntomas e incluso con las capacidades cognitivas de cada paciente, ¿no? O sea, pacientes que tienen mayores capacidades cognitivas por estudios, por lo que sea, hay pacientes que pueden tener muchísima más claridad de cuándo empiezan sus síntomas, ¿no? O hasta pueden llegar a decir, es que yo sé que esto no es normal, ¿no? E incluso nos lo dicen, ¿no? Yo sé que no es normal que esté escuchando que me habla Dios y por eso no digo nada, pero pues sí lo escucho, ¿no? Finalmente, si eso evoluciona, sí se va a ver, va a afectar algo de su conducta, algo de sus actividades cotidianas, si eso continúa. Pero si hay pacientes que son los menos, pero que finalmente sería algo bastante bueno, bastante útil, que pueden detectar estos síntomas, es lo más importante, porque ahí es cuando nosotros también podemos incidir y, por ejemplo, ajustar dosis de tratamiento farmacológico, ¿no? O a lo mejor tener un seguimiento más cercano si están en procesos de terapia, ¿no? Como para ir ayudando a las personas. Pero sí es posible que haya pacientes que estén más conscientes de los síntomas que tienen. Perdón, este paciente se asusta mucho porque como que está consciente de lo que está sucediendo y de cómo él se está psicotizando. Entonces a él le da como que doble miedo porque él sí se da cuenta. Me imagino que a diferencia de alguien que a lo mejor no se da cuenta y que tiene esta psicosis y regresa, ¿no?, a su estado normal. Claro. Sí, que suelen ser las psicosis más crónicas, ¿no? O pacientes ya con muchas múltiples recaídas que ya prácticamente viven ya en su psicosis, ¿no? Y ya es muy difícil que puedan estar, digamos, habituados incluso al tipo de alucinaciones, ideas delirantes, pero en pacientes que comienzan, incluso por eso la depresión y los síndromes, la ansiedad suelen ser frecuentes como pródromos de la psicosis, porque sí, así como los pacientes con demencia, por ejemplo,
porque sí se empiezan a dar cuenta de que algo está fallando, de que algo no es normal, y eso yo creo que puede ser bastante angustiante, ¿no? Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna experiencia muy intensa de miedo, de todo, pues sí, esta sensación de angustia, ¿no? De mucha angustia, pues es justo eso, ¿no? Me voy a volver loco o ya no voy a regresar, ¿no? Nunca más. Entonces sí creo que es algo que puede pasar, ¿sí? Por acá preguntan que si hay protocolos puntuales para los familiares o sobre cómo tratar a los usuarios. Aquí en el hospital sí hay grupos psicoeducativos para familiares donde se les explica sobre las enfermedades mentales, tanto en el área de consulta externa como durante su hospitalización, ¿no? Se dan pláticas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Solo delirios en sueño? No entendí esa pregunta de Angélica Fernández, que dice, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Solo delirios en sueños? No sé a qué se refiere. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Angélica? Sí. Lo que claro. pasa es que en este caso es muy complicado cuando son familiares propios, porque uno no puede intervenir con los familiares, pero tengo familiares que sueñan que hay gente que quiere hacerles daño, hechicería, y entonces a lo mejor es como una compulsión. Yo no sé si es una psicosis o un obsesivo compulsivo, que despiertan y empiezan a hacer oraciones porque la familia está en riesgo, pero es tan convincente su discurso de que tienen la certeza de que verdaderamente el mal los acecha. En un caso es completamente disfuncional porque no trabaja como usted dice, y en otro caso sí trabaja, es más funcional, pero son ideas muy obsesivas sobre que hay algún mal que les está haciendo daño. Incluso refieren que sueñan y que en sus sueños hay luchas contra el bien y el mal, y eso me llama mucho la atención, pero no puedo intervenir porque realmente, como son familiares, no puedo hacer mucho al respecto, y no me hacen mucho caso porque aparte es una familia muy religiosa. Claro. Eso, bueno, ahí yo creo que es otro punto importante dentro de las psicosis relacionadas con enfermedades mentales, por ejemplo la esquizofrenia. Hay que tomar siempre en cuenta que hay factores culturales, ¿no? Siempre eso no se puede dejar de lado, porque hay pacientes que son santeros, hay pacientes que son, pues, que creen en las limpias, ¿no? O en las cuestiones de brujería, y eso siempre lo debemos de tomar en cuenta, y es algo muy respetable, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si yo no creo en la Santa Muerte, no puedo decir, no es como crees en la Santa Muerte, ¿no? Está psicótico, ¿no? Entonces es algo mucho más fino lo que se tiene que hacer para determinar hasta dónde llega una cuestión cultural de un paciente y hasta dónde ya es algo psicótico, ¿no? Es frecuente también, o sea, si son sueños, si literal está dormido y sueña con eso esa persona, no podemos decir que sea específicamente algo psicótico, que estemos hablando de una psicosis. Pero también es muy frecuente en los pacientes psicóticos que no distingan entre los sueños y la realidad, ¿no? No sé, que haya como un continuo, o que literalmente piensen que es un sueño cuando es parte de la realidad, ¿no? Entonces, digo, eso sí requeriría como una entrevista más minuciosa al paciente o a la paciente, al familiar, porque sí podría tratarse de una psicosis, sobre todo, por ejemplo, si la vida que tiene gira en torno a ese tipo de ideas, y por eso no es funcional, o por eso no trabaja, o por eso no se deja de comer, o por eso, o sea, sí puede relacionarse más tal vez a algún asunto psicótico, pero creo que también está muy determinado por la cuestión cultural que lo acaba de mencionar, ¿no? Es una familia muy religiosa, y ahí, pues bueno, también es algo que se tiene que considerar, ¿no? Aquí lo vemos muy frecuente, ¿no? O sea, hay veces que no es que le estaban haciendo brujería, pero luego vemos a los familiares y todos dicen, sí le estaban haciendo brujería, ¿no? Entonces, pues ya uno dice, bueno, pues, o sea, sí piensan que le estaban haciendo brujería, pero lo que no era normal es que lo quisieran matar con un machete, por ejemplo, ¿no? Que sumado a eso, pues tiene que ver mucho como estas creencias contextuales, ¿no? Por ejemplo, hay cultos donde las personas dicen que los posee algo, no sé qué, y es un tipo de pensamiento que efectivamente, como lo estás explicando,
pues no puedes ir en contra de ese pensamiento, sino que respetar ese tipo de, y hasta dónde, más bien lo que uno tiene que evaluar con respecto a lo que dice ahorita la pregunta de la compañera es, hasta dónde se vuelve no funcional, ¿no? Si es una cosa no funcional, bueno, entonces de qué manera se va a poder, digamos, que mitigar esa situación que está pasando. Pero si es una creencia, no sé, no sé, estoy pensando en miles de, no sé, vudús y no sé qué tantas sectas y religiones existen. Entonces, a través de eso, efectivamente, en la entrevista uno tiene, lo primero que uno tiene que preguntar antes de decir uno que tiene esquizofrenia o que tiene cualquier tipo de situación es, ¿de qué religión eres? No es la primera pregunta que uno hace, y a través de eso entonces uno empieza como a hilar ideas de hacia dónde vienen lo que la persona está diciendo y poder como contextualizar al individuo, ¿no? Sí, ahí esto es útil, es importante porque incluso ahí es cuando también es el útil hablar con la familia, porque entonces tal vez toda la familia, no sé, practica la santería, pero la misma familia dice, o sea, sí, somos santeros, pero él ya está haciendo tal cosa que no hacía, ¿no? O que no tiene que ver con lo que él estaba haciendo. O a mí me pasó con una chica también muy joven que decía, no, pues es que yo soy cristiana y entonces voy a la iglesia y todo. O sea, al contrario, ¿no? Y cuando entrevisto a la familia dice, es que se hizo cristiana hace 2 meses, ¿no? Y pues ella no era cristiana, ¿no? Y ahora sale y anda hablando de Dios y todo. Entonces, eso es lo que ya empieza a ser como anormal, ¿no? Por eso es útil entrevistar también a la familia, ¿sí? Pues bueno, aquí también es como poner un ejemplo nada más de cómo se dividirían ustedes si tuvieran psicosis, ¿no? O sea, tal cual, o sea, si a ustedes les pasara esto, todo el día escuchando voces que los amenazan, que les dicen que tienen que hacer alguna cosa, ¿no? Que su familia o los vecinos tienen una conspiración para matarlos, que por eso no le hablan, ¿no? Que cuando lo ven le dan la vuelta casi o no quieren estar con usted, que piensa que la comida está envenenada, que no pueden diferenciar entre lo real o no real, y además nadie les cree, ¿no? Porque cuando lo dicen todo el mundo, eso es muy común, los familiares siempre les dicen, eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué estás diciendo esas tonterías? ¿Eso de dónde lo sacas, no? Y es muy, muy habitual todo esto y lo viven con mucha angustia realmente, ¿no? Por eso encerrados, por eso guardar cuchillos o tener algo para defenderse, ¿no? En cualquier momento dentro de la casa. No sé, por ejemplo, un paciente también ahorita lo de las voces, es que todo el tiempo me están diciendo que yo tengo que entregar una parte de mi cuerpo a cambio, ¿no? O sea, para que me dejen en paz yo tengo que entregar una parte de mi cuerpo a cambio y pues yo ya había decidido que iba a ser mi pierna, ¿no? Entonces el paciente ya estaba pensando cómo se iba a cortar la pierna, ¿no? Que esas son cosas pues bastante graves, ¿no? Obviamente por eso lo hospitalizaron, pero que están ahí presentes. Entonces imagínense la angustia de tener que estar pensando un mes que me tengo que cortar una parte del cuerpo, ¿no? Y cómo lo voy a hacer además, ¿no? Digo que su idea era que se iba a aventar de las escaleras, entonces a lo mejor no se la iba a poder cortar de esa forma, pero seguro sí se iba a hacer algún tipo de daño, ¿no? Porque él dice, una vez yo vi que una persona en una película se cayó de las escaleras y se le rompía una pierna, ¿no? Y así ya se la quitaban y no sé qué. Y eso pensaba hacer él, ¿no? Pero pues bueno, ya es parte, por ejemplo, por lo que llegan. Entonces creo que eso no lo decía ni con alegría ni con felicidad, o sea, realmente estaba muy angustiado por esa circunstancia, ¿sí? Sí. No es una sola zona del cerebro, son vías que existen a nivel cerebral, le diría así como canalitos, ¿no? Como vías que unen unas partes con otras, ¿no? Que hacen como un recorrido. Entonces, en esas vías lo que hace es que se transportan o hay neurotransmisores, ¿no? Que son sustancias específicamente, no es una cuestión eléctrica puramente, ¿no? Sino una cuestión de sustancias que se producen de manera anormal, ¿no? En ciertas vías específicas, ¿no? Entonces, incluso depende de en cuál vía se produzcan o se estén, sí, como haciendo de más para los síntomas que se presentan, ¿no? Hay vías que tienen mucho más que ver con las alucinaciones, con las ideas delirantes. Hay otras vías que tienen mucho más que ver con el aislamiento, la apatía, la indiferencia. Hay otras zonas que tienen que ver
con lo que ahora llamamos síndrome catatónico, ¿no? Con la presencia de otro tipo de síntomas que hay en la psicosis, que es cuando son como muebles que no se mueven y se quedan así sin comer, hablar, nada, mucho tiempo, pueden ser días, semanas, ¿no? Entonces depende mucho de la zona del cerebro, pero son áreas, no es como un punto nada más, sino son distintas áreas y que tienen o comparten el mismo neurotransmisor, ¿no? Entonces dependiendo de cada día son los síntomas que se presentan y se pueden activar varias vías a la vez. ¿Sí? Hola, hola. Gracias, doctora. Justo de la parte que usted comentó de los que buscan como una amputación o así, a mí cuando empezó su exposición me surgió esta pregunta. Yo había visto, creo que Home and Health o algo así, un caso de un joven, y mi pregunta es si bajo esos criterios que le voy a dar usted consideraría que pues sí tenía psicosis, porque él decía que su brazo pues no era su brazo, ¿no? Y que quería que se lo extirparan y así, pero realmente le causaba angustia el tenerlo, no tanto el pensar el procedimiento para cortárselo, eso no era angustioso, al contrario era lo que quería, y me parece que fue en Alemania. Entonces sí le hicieron una especie de tratamiento de acuerdo a lo que él pedía. Entonces sí se realizó esa amputación, y es sorprendente que después de eso él ya vivía en plenitud, ¿no? O sea, creo que hasta sacaban en este documental partes donde él salía nadando, ya amputado, pero que él finalmente se sentía bien. Digo, a mí no me parece un tratamiento muy idóneo, pero quería preguntar si eso pues es posible y si es parte pues de una psicosis, y cómo en un tratamiento que pudiera parecer no muy convencional, un paciente sí encuentra pues cierta satisfacción. Pues mira, quiero pensar, no sé qué tipo de satisfacción tendría, y si el mero hecho de no tener el brazo, ¿no? O sea, eso era lo único y exclusivo. Yo te diría, o sea, si tuviera una persona que me dijera eso, sí, lo último que pensaría es en amputarle el brazo. Obviamente aquí en México eso sería algo ilegal, ¿no? No podremos hacer algo así. Entonces lo que implicaría sí es iniciar algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero bueno, podríamos también estar en un tema ahí muy controversial, ¿no? Porque esto puede tener que ver incluso con otro tipo de cuestiones como las neosexualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no sé ahí específicamente si era solo lo del brazo, qué otro contexto había con esa persona, ¿no? Si había algún tipo de depresión o en qué estaba enfocado específicamente, pero aquí no hay ningún tratamiento que esté enfocado a eso, ¿no? Específicamente. Generalmente, por ejemplo, este paciente es una idea que le angustiaba, más bien, y que respondió al tratamiento, ¿no? O sea, sí fue disminuyendo esa necesidad. Yo hubiera pensado así, a grandes rasgos, desde mi punto de vista, que tal vez estaba psicótico, ¿no? Pero sí. Y pues bueno, aquí estas preguntas que me parece que se pueden llevar también ustedes para respecto a este tema también es qué pueden hacer, ¿no? Para combatir el estigma y la violación de derechos humanos por las personas con psicosis, por la familia y para influenciar la comunidad, ¿no? Yo creo que lo más importante, bueno, por eso están acá, ¿no? En primer lugar, pero dentro de las cosas más generales es, una, que ustedes sepan, y esa es la finalidad, que sepan qué es la psicosis, cuáles pueden ser las causas de psicosis, para que lo puedan transmitir a los familiares, ¿no? O al resto de las personas con las que ustedes están conviviendo, ¿no? Profesionalmente, familiarmente, y también para que puedan dar la mejor psicoeducación a pacientes y familiares, ¿no? ¿Y qué llevaría esto? A que pudieran intervenir a tiempo, ¿no? A detectar que hay una persona con una posible psicosis y que es importante que esa persona busque atención, canalizarla al lugar donde ustedes consideren que es lo más oportuno hacer, y canalizarla y que, pues bueno, evitar que evolucione, que progrese, que haya recaídas, que se empiece a aislar o que se le empiece a relegar, etcétera, para que el estigma, pues bueno, no esté presente, ¿no? O sea, como cambiarlo, ¿sí? O atender a estas personas, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues no le tengo que tener miedo, ¿no? No es precisamente que vaya a estar mal, violento, etcétera. Pues bueno, por acá de hecho están nuestras compañeras de rehabilitación, ¿no? Que ya las vi, del hospital, que pues bueno, no son psiquiatras, no son psicólogas, pero ellas trabajan todo el tiempo con pacientes con psicosis, ¿no? Y creo que pueden trabajar bastante bien, o no sé qué nos puedan compartir.
si les daba miedo al inicio o no, porque son nuevas por acá. Pues es que creo que sí son muy estigmatizados porque para empezar son los loquitos, pero no, nosotros intentamos darles el trato más humano que podemos porque no es completamente su, bueno, para empezar no es su deseo, tampoco es completamente su responsabilidad la forma, bueno, cómo se comportan. Entonces intentamos darle el tratamiento pues como le daríamos a cualquier otra persona que viene y teniendo en consideración, no nos enganchamos con su discurso, no le seguimos como para que sigan ellos hilando un discurso, pero tampoco nos peleamos con ellos de decir, no, es que está usted mal, sino simplemente les permitimos expresar cómo se sienten y no dejamos que eso influya en el tratamiento que nosotros les estamos brindando. Claro, o sea, sí se puede trabajar con ellos. Sí, ¿no? Claro, son de hecho no son agresivos, no son muchas cosas de lo que se piensa de ellos, son pues como cualquier otra persona. Claro, creo que hay algo ahorita con lo que dices es cómo aprender también a tener la escucha para este tipo de personas, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta trabajo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a hablar normal, ¿no? O sea, hay una pregunta, una respuesta, pero a veces lo más complicado es estar escuchando que alguien me dice que habla con Dios, que viene, que lo siguen, etcétera. A veces psíquicamente, aunque yo solo esté escuchando, puede ser agotador, ¿no? O sea, si yo estoy ahí nada más puede ser agotador, pero creo que eso es lo que es importante que puedan cambiar, ¿no? La escucha que se tiene para un discurso un tanto desorganizado o poco común, ¿no? Personas con psicosis o con esquizofrenia a posteriori tienden a tener déficit cognitivo y que presenten más frecuentemente Alzheimer o algún otro tipo de demencia como conocemos actualmente. Y la segunda, si llega a fallecer algún paciente, hay protocolo para donar cerebro a bancos de cerebros y hacer también estudios para pues, conocer cada vez más qué pasa en esos cerebros y con estas enfermedades. Gracias. Aquí no lo hay. Aquí en el hospital no hay. En esta segunda pregunta del si fallecen, no hay, porque pues bueno, entiendo también que legalmente ya es decisión de cada familia, ¿no? E individuo si quiere hacer donación de órganos o no, pero aquí en el hospital no lo hay porque no tenemos ni patólogo, nada. Nada como para hacer ese tipo de investigación, ¿no? No sé si en otros institutos, lo desconozco, como neurología o en la misma UNAM, hay algún lugar donde se puedan donar, ¿no? Hacer estas donaciones, eso sí lo desconozco. Y sí, la psicosis, cuando ya tienen un tiempo de evolución muy prolongado, sí pueden generar un deterioro cognitivo, ¿no? Lo vemos, de hecho, frecuentemente. Es todavía peor y mucho más rápido cuando se acompaña del uso de sustancias, ¿no? Eso sí se ve de inmediato. De hecho, vemos muchos pacientes ya muy jóvenes, les hablo entre los 30 hasta los 40 años, que han tenido psicosis, ya sea por sustancias o a la par del consumo de sustancias, y ya tienen deterioros muy considerables a nivel cerebral, que incluso eso sí los podemos ver con la resonancia magnética, ¿no? Donde ya hay una disminución notable del volumen cerebral, ¿no? Y con lo que más pasa es con los solventes, con lo más frecuente, sí. Pero, sí. Entonces, bueno, acá les pongo realmente algunas de las cosas que les recomendamos, ¿no? Para tratar de desestigmatizar y favorecer, ¿no? la no violación de derechos humanos de estos pacientes, y cómo hay que tratarlos también con respeto, con dignidad, ¿no? Algo de lo que compartían ahorita nuestras compañeras de rehabilitación. El no hacer suposiciones sobre lo que piensan, sobre que están mal, ¿no? No asumir que no pueden hacer elecciones. Por ejemplo, aquí en el hospital todavía existe la cuestión de los ingresos involuntarios por las características de los pacientes con las que llegan, pero también se favorece siempre que los ingresos puedan ser voluntarios de los pacientes, ¿no? E incluso una vez que ya están hospitalizados, en cuanto el paciente mejora, normalmente ya realizamos el cambio también de internamiento, ¿no? Esto como procedimiento legal para que pueda ser voluntario y el paciente egrese una vez que esté bien, ¿no? Y
También de esta manera evitamos, por ejemplo, que los familiares caigan en actitudes como pues, te vamos a dejar ahí, ¿no? O ya voy y ya nunca más regreso, ¿no? Sino que se les avisa, ¿no? Pues el paciente ya está mejor, ya remitió la psicosis, muchos de ellos saben dónde viven, cómo regresar a su casa de aquí, todo eso, y pues también pueden egresar por su cuenta, ¿no? Para que no se caiga tampoco en la otra parte, ¿sale? Digo, finalmente la idea es tratar de evitar las hospitalizaciones, ¿no? El tratamiento involuntario, el aislamiento, todo lo que hemos estado hablando un poco aquí en esta plática. Tratar la psicosis de preferencia en un primer nivel de atención, ya sea porque lleguen directo con ustedes y puedan iniciar un tratamiento, o a lo mejor tienen una primera consulta aquí y después pueden llevar su seguimiento en primer nivel, ¿no? Hay que dar información exacta a la persona y a la familia, ¿sí? La familia yo creo que es así de lo más importante, la persona que vaya a ser cuidador o cuidadora primaria de esos, o si son varios, porque a mí me pasa que llega una y dice, hola, pero pueden venir mis hermanos para que les explique, porque luego ya no quieren saber, ¿no? O dicen que no es cierto, lo que sea. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar con todos los hermanos, ¿no? Para que se enteren. O bueno, vengan otras opciones que les doy. Si no pueden venir todos porque tienen actividades, pues vengan una vez uno, luego otro, para que el doctor o la doctora les den la información cuando vengan a consulta, ¿sí? Saber que pues tienen todos los mitos, conceptos erróneos de que están locos, de que siempre son violentos, todo esto, pues hay que tratar de esclarecerlos. Siempre puede ser alguna posibilidad, pero no en todos los pacientes, ¿no? No todos los pacientes son violentos, no todos los pacientes se quieren lastimar a sí mismos. Entonces, bueno, esto sí es también importante que lo puedan conocer, que hay tratamientos adecuados, ¿sí? Y esto para nosotros es muy importante, ¿no? La conciencia sobre en profesionales y colegas de salud mental, ¿no? Es lo más habitual. Ya hay mucha más apertura, nosotros ya siempre estamos en contacto con otras instituciones porque pues, sí pueden estar aquí, pero se fracturan el pie, ¿no? En el jardín o algo les da apendicitis mientras están aquí hospitalizados y pues obviamente los tenemos que trasladar a otras instituciones para atender ese punto. Y creo que ya con el paso del tiempo, o sea, afortunadamente ya hay mucha más facilidad para poder hacer este tipo de enlaces, de tratamientos, porque antes era así de, ay, no, pero es del Fray, no, aquí que no venga nadie del Fray, ¿no? Porque pues va a estar muy mal. Entonces, bueno, eso es algo bueno y pues esperemos que siga mejorando, ¿sí? Yo creo que ahorita con lo que hemos hablado también ya pueden ser ustedes conscientes, capaces de identificar cuando una persona puede tener una posible psicosis. Veo que ya tienen mucha experiencia en eso. Siempre traten de evaluar las condiciones subyacentes o simultáneas, ¿no? Ahorita les voy a dar de manera muy general qué tratamiento farmacológico se puede utilizar y hacer énfasis en el apoyo psicosocial y la psicoeducación, ¿no? Saber cómo, cuándo y a dónde referir. Hablamos también ya un poco de eso. Yo les diría aquí, comunicación. Siempre traten de establecer una comunicación muy efectiva con estas personas y con el familiar, ¿no? Porque lo que ustedes necesitan ante una persona con sospecha de psicosis, necesitan saber cuándo empezó, cómo empezó, qué tratamientos ha tenido esta persona, qué otras enfermedades tiene o puede estar teniendo esta persona, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, para que ustedes tengan toda esa información, necesitan hacer cierto grado de confianza con quien los está atendiendo, ¿no? Los pacientes con psicosis son pacientes muy perceptivos la mayoría de las veces, ¿no? Muy fácilmente se dan cuenta si los estamos hablando enojados, si les tenemos miedo, ¿no? Si les estamos hablando, o sea, lo perciben fácilmente, ¿no? Entonces, es claro que si yo le contesto mal al paciente, o le grito, o lo quiero ver rápido, ¿no? O lo que sea, se va a dar cuenta y es posible que no coopere conmigo o que me conteste mal también, ¿no? Y entonces eso favorecería o retroalimentaría la idea de que es violento y de que, etcétera, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado también en cómo ustedes se dirigen, ¿no? Y cómo atienden a una persona, ¿no? O sea, es tratar de atenderlo lo mejor posible. Si el paciente no está cooperando definitivamente, no quiere hablar, no quiere decir nada o niega todo lo que la familiar dice, bueno, pues tampoco le van a decir, ahora me lo tienes que decir, ¿no? A lo mejor nos quedamos con lo que el familiar nos está refiriendo y entonces hacemos la orientación adecuada para esa persona, ¿sí?
y aquí se lo puse esto, ¿no? La familia es quien principalmente reporta el asunto, no las personas, ¿sí? Aquí pues tratar a la persona con respeto y dignidad. Yo les pido inicialmente siempre diríjanse a la persona, ¿no? Traten en algún punto de su entrevista, desde la plática que tengan con ellos, de hablarles a ellos por su nombre, de dirigirse a ellos. Si no hay respuesta, bueno, pues ya se dirigirán al familiar, ¿no? Pero creo que, o sea, si lo piensan ustedes también, si hasta con los niños lo hacemos, ¿no? Ya, o sea, le hablo al niño y también a la mamá, pero traten de evitar hacer esto de solo hablo con el familiar, ¿no? Y tú así como, porque estaríamos haciendo lo que siempre les hacen, ¿no? O sea, excluyéndolos totalmente de la interacción, ¿no? O sea, dando por hecho que no puedo hablar con esa persona o que no me va a decir nada, ¿sale? Puede ser que a lo mejor en una primera consulta no va a hablar con ustedes, pero gradualmente pueda tener más confianza, ¿no? No hay que burlarse de las personas, no desafiar falsas creencias, pues no decirle, no es cierto que porque los ángeles no existen, ¿no? No, pues, bueno, es lo que cree el paciente y entonces no vamos a... Y con cualquier paciente, ¿no? Pero pues bueno, ahorita es muy específicamente con la psicosis, ¿sí? Y esta última pregunta, yo siempre les digo, o frase, siempre les digo que es muy útil cuando un paciente está negando tal vez los síntomas psicóticos o las ideas delirantes, pero sí es muy útil cuando le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo que sí me doy cuenta es que te veo angustiado, te veo angustiada, te veo triste, ¿no? Veo que has dejado de hacer cosas que a ti te gustaba hacer, y a lo mejor necesitamos ayudarte con eso, ¿no? O sea, más que decirle, necesitamos quitarte las voces, porque eso no está bien, o que necesito que dejes de creer que tu mamá te va a envenenar. Sí podemos hacer mucho énfasis en el afecto que tienen las personas. Yo te veo angustiado, te veo que estás muy enojado, muy enojada, y necesitamos ayudarte, ¿no? Buscar una ayuda para ti en eso, ¿no? Y les digo, pues como quitar un poco el foco de los síntomas psicóticos y sí poder hacerlo de otra forma para empezar a tener una mayor cercanía con la persona, ¿sí? Pues bueno, hacemos la evaluación. En el manual que ustedes tienen, que les hicieron llegar, viene esta tablita perfectamente, bueno, viene toda la información, pero está esta tablita, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está, ya les dije, la conducta, los síntomas claves de la psicosis, la conducta normal o desorganizada. Esto puede ser dentro del lenguaje, que sea muy incoherente, ¿no? Hasta su forma de vestir, que vengan sucios o con ropa poco apropiada para el clima o para la ocasión. Las ideas delirantes, que así se llaman, ideas delirantes o delirios, que tiene que ver con cualquier idea que esté fuera de la realidad, ¿no? Cualquier pensamiento que suele ser una idea recurrente, pero que está fuera de la realidad, ¿sí? Alucinaciones, por ejemplo, escuchar las voces que no existen. Les decía que es lo más frecuente, las auditivas, pero también pueden ver cosas, o sea, tener alucinaciones visuales. También pueden tener la disfunción, ¿no? El descuido de responsabilidades habituales. Les estaré hablando de escuela, trabajo. Muchos pacientes trabajan casi un día, 2 días en un lugar y ya los corren, ¿no? O otro día, y cuando les preguntamos es que no les caía bien, se burlaban de mí, me decían cosas, me veían feo, etcétera. Pero así están, ¿no? En distintos trabajos hasta que de plano ya dejan de hacer cosas. Actividades domésticas, por ejemplo, para los que no trabajan, también que dicen, no, pues ya ni se baña, ni arregla sus cosas, su cuarto, etcétera, ¿sí? Puede haber síntomas de manía, que eso lo van a ver con mayor profundidad entre el trastorno bipolar. O sea que además de las cosas extrañas, raras, por ejemplo, como decir, es que yo hablo con Dios y me tiene una misión para mí, etcétera, que haya síntomas de manía, que los síntomas de manía son todos estos que ustedes ven aquí, ¿no? Un estado de ánimo efusivo, con mucha energía, donde hablan mucho, muy rápido, no duermen, pero no duermen porque no que no puedan dormir, sino porque no tienen la necesidad de dormir debido a la energía tan intensa que tienen, ¿no? Es el algoritmo. Este algoritmo también es sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Un poco ya les hablé. Este es específicamente también del trastorno bipolar, que lo verán con mayor detenimiento, pero que finalmente nos va a llevar a, ya que determinan que sí hay un cuadro de psicosis, cuál es el abordaje que se tiene que dar, ¿no? Ya identificaron ustedes los síntomas. Ya se tiene que preguntar sobre episodios previos o si es el primer episodio. Eso es un punto importante, porque entonces
lo que les decía hace un rato, si es agudo y es la primera vez, hay que descartar una causa médica siempre, ¿no? Alguna otra causa que no sea lo psiquiátrico, nada más. Si es un episodio que ya se repitió, entonces ya nos puede hacer pensar en que tal vez se trate de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Donde ya tuvo un brote, este es un segundo brote, pues bueno, vamos a hacer toda la historia de cómo han sido, ¿sí? Hay que descartar siempre que el paciente, que los síntomas estén causados por alcohol o debido a condiciones médicas agudas, ¿no? Ahí se me fue ahí el dedo, pero puede ser el alcohol, acuérdense que causa algo que se llama delirium, ¿no? El delirium con al final es otra cosa que las ideas delirantes, ¿sí? El delirium es un síndrome también, ¿sí? Un síndrome que se produce, o sea, que tiene síntomas psicóticos, el delirium, pero que se asocia a una causa médica. Por ejemplo, personas que acaban de tener alguna cirugía muy grave, ¿no? Una cirugía, por ejemplo, no sé, de cadera o algo así, un viejito, puede hacer delirium posterior a la cirugía. Una persona adulta mayor con neumonía puede hacer delirium. Y la diferencia es que son como, sí, un pensamiento desorganizado, pero lo que fluctúa es el estado de alerta de los pacientes, ¿no? Están de pronto muy agitados, y diciendo incoherencias y a lo mejor hasta como que queriendo manotear, etcétera, y de pronto ya están tranquilos, ¿no? Y ahí está mi hijo fulano, que no sé qué, cuando a lo mejor ya se murió, ¿no? Y después están tranquilos. Estas fluctuaciones en el estado de alerta se asocian principalmente al delirium. Hay cambios obviamente en signos vitales, puede haber hipertensión, puede haber datos de fiebre, etcétera, y eso es otra causa, ¿no? Para eso sí se tiene que corregir la causa médica para que se quiten los síntomas, ¿no? Si yo le doy un tratamiento con antipsicóticos, pues, a lo mejor se le quita tantito, pero va a seguir porque la causa tiene que ver con la infección o con alguna otra, o con la fractura de cadera o con alguna otra cosa, ¿sí? Los síntomas de psicosis, pues bueno, ya hablamos ahorita, estos tres son fundamentales. Estoy hablando aquí sí también de la psicosis asociadas a lo psiquiátrico, su habla incoherente, ¿no? Las falsas ilusiones o idea delirante y las alucinaciones, ¿no? Aquí les estoy poniendo las más habituales que ya les dijimos. Las falsas ilusiones, muy frecuente, no, es que yo tengo mucho dinero y hablo diario con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ahorita van a venir por mí. Es muy frecuente, ¿no? Este tipo de ideas, o hasta cosas ya más, no, es que yo soy un superhéroe, ¿no? Entonces, por eso puedo aventarme de aquí, de tercer piso, ¿no? O sea, porque no me va a pasar nada. O sea, sí, cosas totalmente fuera de la realidad, ¿sale? El habla incoherente o irrelevante, ahí puede ser desde que no puedan hilar una frase, o que yo les pregunte, oye, dime cómo has estado, cómo te ha ido, y empiecen a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, del clima, de lo que hicieron ayer, se disgregan o cambian palabras por otras, ¿no? Entonces puede ser muy variable, pero es muy evidente que el lenguaje no es el adecuado. ¿Qué más vemos? Por ejemplo, que ahí no es necesario que nos digan, a lo mejor un paciente me dice, no, yo no escucho voces, nunca las he escuchado, pero estamos ahí en la plática, en el consultorio, y de pronto empiezan a murmurar, ¿no? O empiezan a voltear así, literal, como si alguien les estuviera hablando, y empiezan a murmurar así bajito, o estamos hablando a lo mejor de que, cómo durmió, etcétera, y empiezan a reírse, de pronto se ríen de manera muy inapropiada, ¿no? Entonces, todos esos son datos que me pueden hacer sospechar en el que el paciente posiblemente esté teniendo alucinaciones en ese momento, ¿no? Y aunque después le pregunto, oye, ¿estás escuchando algo? ¿Qué te están diciendo? Y me dicen, no, nada, ¿no? Suelen ser pacientes que ya saben, ¿no? Que están en el sitio, ya saben, ya conocen la hospitalización psiquiátrica, ya conocen algo de su enfermedad, y casi les diría que ya saben que no tienen que decir que están escuchando voces, ¿no? Aquí, estos otros síntomas es parte de lo que llamamos más síntomas negativos, ¿no? Porque no son tan evidentes, o porque pueden confundirse con formas de personalidad, o pueden confundirse con una depresión, por ejemplo, que es esto de aislarse, de la incapacidad para sentir, o sea, hay una indiferencia, ¿no? O se le llama un aplanamiento afectivo. También pueden tener datos de agitación, o sea que por cualquier circunstancia tiendan a hacer, no sé, romper cosas, aventar cosas.
ya no hay responsabilidad, no van a la escuela, no tienen ningún tipo de obligación, ¿no? O sienten que no tienen ningún tipo de obligación. Por lo tanto, se dejan de tener amigos, de salir, de interés por hacer cosas fuera. El autodescuido es muy frecuente, o sea, literalmente ya no les importa rasurarse, bañarse, cambiarse, no les, para nada les llama la atención, no hay motivaciones, ¿no? Y pues ya dejan de tener actividades de lo cotidiano, ¿no? Que es lo que más le llama a la familia la atención, ¿no? Cuando ya no hacen cosas del día a día o cuando el autocuidado pues ya es muy llamativo, ¿no? A ver, ¿cómo le llamarían a este síntoma? Una persona dice que le están siguiendo. Un delirio, ¿no? Una idea delirante o un delirio, ¿no? Un hombre tiene una conversación con una persona que no está ahí. ¿Una alucinación de qué tipo? Podría ser, ¿no? Auditiva o visual, o ambas, ¿no? O solo auditiva, puede ser. Porque acuérdense, no es que si yo no la veo no está teniendo, puede ser que el paciente sí esté viendo a alguien, ¿no? Específicamente, ¿sí? Entonces, bueno, acá les estoy poniendo también unos ejemplos, ¿no? De las alucinaciones, las ideas delirantes y cómo pueden ustedes preguntarlo a la familia y al paciente, ¿no? O sea, el paciente literal, oiga, ¿usted ha estado escuchando voces alguna vez, así como me está escuchando a mí ahorita, pero cuando no hay nadie a su alrededor, ¿no? Ya les podrá decir que sí, o también así más específico, o que le llamen por su nombre, o que lo insulten, o que escuchen murmullos de pronto, y les puede contestar algunas veces, ¿no? Y las ideas delirantes, casi siempre ya el familiar nos dijo, es que lo traigo porque dice que yo, que no, o los vecinos, que no sé qué, entonces ya le pueden empezar a preguntar, bueno, ¿qué le ha pasado con los vecinos, no? Hoy, ¿qué le ha hecho su mamá? ¿Por qué lo está queriendo envenenar, no? O ¿por qué lo están vigilando? Y ya pueden empezar a platicarles de lo que les está pasando, ¿sí? Y para la familia pues está muy claro, ¿no? Lo ve hablando solo, se ríe solo, lo ve hablando solo con la televisión, o qué pasa, ¿no? Ahora pues con las redes sociales es muy común también que los familiares digan, es que se la pasa publicando quién sabe cuántas cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, en redes sociales, o se la pasa peleando con las personas en redes sociales, también es algo... Bueno, que eso creo que todos, ¿no? Pero en algún momento, bueno, no coinciden las opiniones, pero bueno, los familiares también pueden decir eso, ¿no? O a veces, si no se meten a sus redes sociales, pero luego ya dicen, ya me metí ahora que está hospitalizado y vi que tiene no sé cuántas cosas, ¿no? En redes sociales, en el celular, etcétera, que son cosas como muy fuera de contexto, ¿no? Esto de aquí, la persona compartió alguna idea que usted encontró rara y que no es verdad. Esto también le ha dicho cosas raras, le ha dicho cosas que no a usted le parezcan extrañas o que él no solía hacer y casi siempre lo dice, ¿sale? Esto lo que les decía fundamental, ¿no? ¿Cuándo empiezan los episodios para saber si es algo agudo, si es algo que va empeorando, si es algo que mejoró? Si ya ha habido episodios antes, no importa cuándo, pues la adolescencia, la niñez, en donde sea, si ya ha habido periodos. Y esto, si ya hubo tratamiento o no previamente. Esto es importante porque nos ayuda a saber si hubo tratamiento, si hubo una respuesta adecuada a ese tratamiento y entonces podemos utilizar ese tratamiento, o si hubo efectos secundarios al tratamiento, ¿no? O si lo hubo, ¿por qué lo dejaron? Eso es fundamental, ¿no? Si hubo el tratamiento, mejoró, y luego ¿por qué lo dejaron? Porque entonces ya no sabemos que es por la familia, porque el paciente ya no se lo quiso tomar, porque los familiares dijeron, no, ya está muy bien, etcétera. Y así sabemos en dónde tenemos que incidir, ¿no? En la psicoeducación, en explicarle bien a los familiares o al propio paciente, ¿sí? Aquí, pues, a saber si el síntoma se debe al uso de sustancias o el delirium, que yo ya les decía hace un rato, ¿no? Asociado a una condición médica. El delirium casi siempre puede tener que ver con esto, con enfermedades autoinmunes, desequilibrio hidroelectrolítico, o infecciones sistémicas, ¿no? Infecciones generalizadas, o el traumatismo craneoencefálico severo, que sea más en agudo, puede generar delirium. Nos han tocado pacientes que así es que no sé, hace una semana se cayó de la moto, ¿no? O sea, tuvo un accidente muy grave y los traen aquí, pero pues realmente son pacientes que tendrían que estarse atendiendo en trauma y ortopedia, no aquí en el hospital. Entonces, bueno, todo eso es algo, pues si ustedes dicen,
hay algo de esto, ¿no? O sea, es un viejito, ha tenido fiebre, tuvo recientemente un cuadro muy feo de vías respiratorias, etcétera. Mejor primero los mandan a un hospital general, a urgencias, y ya dependiendo de lo que les digan, pues bueno, pueden venir a Calfray o a cualquier otro lugar que haya psiquiatra, ¿sí? Aquí los sustancias, que ya les había dicho varias, ¿no? Aquí anfetaminas, la cocaína y estimulantes, el punto número 1, ¿no? De causa de psicosis, el cristal, que ahora es muy frecuente, el alcohol también puede producir, sobre todo el alcohol y las benzodiazepinas, o sea, el clonazepam, el alprazolam, etcétera, lo pueden causar en datos de abstinencia, o sea, cuando hay suspensión, ¿no? Acuérdense, cuando hay una dependencia al alcohol, no de que tome cada 15 días una michelada, sino cuando hay un consumo crónico de alcohol, etcétera, y se suprime abruptamente, o de las benzodiazepinas. Si yo diario me tomo mi clona para dormir 2 miligramos a la noche y llevo 5 años así y un día me lo dejo de tomar o llevo días sin tomarlo, puedo tener datos de abstinencia. Ajá, igual que con el alcohol. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, por eso es importante preguntar qué consume, qué tratamientos consume. Algo aquí que se me está pasando poner y que es muy común, acuérdense también de cosas para bajar de peso, medicamentos para bajar de peso, ¿sale? Eso también es entre sus preguntas y sospechas, hay que decir, oiga, ¿está tomando algo para bajar de peso? Sobre todo si lo ven como algo posible, ¿no? A lo mejor si es una persona de 80 años, pues va a ser menos probable, pero tal vez si es un chico, una chica joven o algo que vean que tiene algún tipo de tema con el asunto de la alimentación, pues sí hay que preguntar, ¿sale? Aquí les pongo brevemente algo sobre el delirium, que así es, ¿no? Y es este síndrome, también es otro síndrome, así como la psicosis, pero lo principal, vean, está la confusión, ¿sí? La dificultad para enfocar o mantener la atención, un estado de conciencia alterada, desorientación en el tiempo, lugar y persona. Con la pregunta que hacía nuestra compañera hace un rato, pues si una persona con psicosis no precisamente quiere decir que no sepa el día, la fecha, la hora, el lugar en el que está, ¿no? No es eso, ni que esté con la conciencia alterada, ni nada. Puede estar platicando así como yo les estoy platicando ahorita, pero de pronto nos empieza a decir, bueno, sí, pero ahorita que salga va a venir por mí Andrés Manuel López Obrador y me voy a ir, no sé, ¿no? Algo así, y pues bueno, ya van a decir, no, pues eso no es real, ¿no? Pero esto es a lo que voy. El delirium sí es algo muy evidente y además es algo que requiere atención hospitalaria en hospital general. Aquí la causa, el manejo siempre va a ser la causa subyacente, ¿no? O sea, la infección, el traumatismo craneoencefálico, la infección de vías respiratorias, equilibrio hidroelectrolíticos con soluciones parenterales, etcétera. Eso es lo que se va a atender con el delirium, ¿sale? La manía, lo van a ver, les repetía con más detenimiento, pero aquí están algunos de los síntomas que se puede dar en un episodio de manía. La manía forma parte del trastorno bipolar, es uno de los dos extremos o de las dos formas de que se manifiesta el trastorno bipolar. Y bueno, les puse aquí muy rápido esto, ¿no? Del humor elevado, la energía excesiva, que se puede ver en el habla, la pérdida del control de impulsos, cambio drástico del estado normal, porque además empieza así como, les diría, súbitamente, ¿no? Casi siempre llegan una semana, 2 semanas, ya es mucho para una persona con manía, o sea, algo muy evidente que los familiares literal dicen, ¿y ahora está qué le pasa, no? O sea, es algo muy notorio. Entonces sí suelen llegar rápidamente acá al hospital, ¿sí? Y bueno, aquí siempre hay que ver la severidad de los síntomas, ¿no? La severidad de los síntomas, yo les diría que aquí, siempre hay que considerar este tipo de situaciones, o sea, en severidad de síntomas, que no haya riesgo de suicidio. Recuerden que cualquier riesgo de autolesión o suicidio, sobre todo en una persona con psicosis, es algo grave y es algo que tiene que ser atendido en urgencias de hospital psiquiátrico, ¿sí? Ahí sí no es ambulatorio, no nada. Si hay alguien que les dice, por ejemplo, con alucinaciones auditivas imperativas, les dice, es que yo estoy escuchando voces que dicen que me mate, ¿no? O que quieren que mate, le entierro un cuchillo a mi mamá en la noche mientras está dormida, eso es una urgencia,
¿sí? O sea, eso es una urgencia porque sí lo pueden llevar a cabo. Ajá. Es mucho más probable que a lo mejor una persona con trastorno límite de personalidad que dice, no, es que si me cortas me mato, ¿no? Me voy a... ya. Entonces sí les pido, por favor, esto es una causa así de atención urgencia, o la agitación psicomotriz, ¿no? O sea, un paciente violento que ya está agrediendo, que amenaza con autoagredirse, eso sí es algo que nosotros a fuerza tenemos que ver acá. Okay. Perfecto, bueno, a ver, vamos a pasar esto porque son algunos casos clínicos, pero porque ya se nos pasó el tiempo, nos tardamos un poco aquí con las preguntas. Aquí están también situaciones muy generales respecto a la psicoeducación que hay que dar, ¿no? Ahorita les voy a poner rápidamente el tratamiento de elección, pero hay que explicar todas las opciones de tratamiento, hay que decirle a los familiares, bueno, lo vamos a empezar a atender aquí, si hay una complicación, si hay una situación de emergencia, a este lugar usted tiene que ir, ¿no? Sabe que va a atenderte en psicoterapia, pero si algo así pasa, entonces tienes que ir a ver a tu psiquiatra o tienes que ir a ver al médico de la clínica o como sea, ¿no? Pero siempre hay que explicar sobre eso, hay que explicar sobre el tratamiento, tengan un conocimiento general. Los que no son médicos, pues al menos sí saber de manera general, este es un antipsicótico, y cualquier duda que yo tenga sobre que el paciente me está diciendo, estoy temblando por el medicamento, pues yo fuera de decirle a lo mejor como la psicóloga, oye, ¿sabes qué? Ya no te lo tomes, ¿no? Mejor le digo, oye, ve con el médico y dile que estás temblando porque tal vez sea un efecto del medicamento, ¿no? Antes de que no te lo vayas a dejar de tomar, mejor ve con el médico y le dices que te está pasando esto, ¿sale? Asegúrense de que entiendan tanto el paciente como el familiar lo que les están diciendo, ¿no? Pregúntenles, después me entendió, a ver, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? Todo esto es lo más importante pues para evitar recaídas, para evitar que abandonen el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver acá. Bueno, el uso de antipsicóticos es mejor tarde o temprano. Temprano, ¿no? Entre más rápido iniciemos un tratamiento, menos deterioro va a tener el paciente, más respuesta va a poder tener, una respuesta más rápida inmediatamente de la atención. Es mejor comenzar con una dosis alta o baja, ¿sale? Porque no sabemos qué efectos secundarios puede haber con cada paciente. Eso no depende ni de su peso, ni de su talla, ni de su edad, ni de nada, depende ya de cada persona, ¿sale? Entonces, o sea, yo no les puedo decir, puede haber una persona de 40 kilos que necesite 10 miligramos de haloperidol, y puede haber una de 80 kilos que 5 miligramos de haloperidol le den efectos secundarios horribles, ¿no? Entonces no tiene que ver con eso, sino con cada persona, ¿sí? Entonces lo ideal por eso es empezar con una dosis baja y gradualmente ir incrementando la dosis según la respuesta clínica que veamos en el paciente. Oral o intramuscular. Oral, ¿no? Eso sí, también por lo mismo. Los antipsicóticos intramusculares se utilizan solo para cuadros agudos, ¿no? Los que hay... el haloperidol y la olanzapina son medicamentos que hay para tratar agitación psicomotriz, o son en agudo, en hospitalización, y la mayoría de los antipsicóticos son orales. Entonces empezamos con una dosis oral porque además pues dura horas el efecto, y de la misma manera, por lo que les digo, prevemos efectos secundarios, ¿no? Si hay efectos secundarios, pues ya no le doy la siguiente dosis. Y los antipsicóticos de depósito, que sí existen, son inyecciones que duran alrededor de 21 días y se aplican cada 21 días. Esos están indicados solo cuando ya se dio un tratamiento de vía oral, ¿sí? Y hubo una buena respuesta, ¿sí? Si hubo una buena respuesta ya puedo y no hubo efectos secundarios, ya puedo considerar los antipsicóticos de depósito, y estos generalmente los empleamos en pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, ¿sí? Que ya hemos iniciado varios esquemas y todo y no lo toman, ¿sale? ¿Cuántos medicamentos antipsicóticos recetar a la vez? Uno. Siempre se empieza con uno. Son pocos los casos en los que vamos a usar más de uno, y este es el tiempo, la dosis que hay que mantenerlos 4 a 6 semanas antes de considerar que no es efectivo o que no le está funcionando al paciente, ¿vale? Y eso pues con una dosis adecuada. Aquí les pongo nuestros caballos de batalla del hospital, y yo creo que para ustedes también son los que más van a ver, el haloperidol y la risperidona, ¿no? Las dosis iniciales
La dosis de haloperidol, acá en el hospital, la realidad es que manejamos como mínimo 5 miligramos. ¿no? Las tabletas son de 5 miligramos, entonces manejamos 5 miligramos de inicio y ya de ahí nos podemos ir hasta 10, 15 miligramos o incluso 20, ¿no? O sea, sí podemos llegar a esta dosis. Esta presentación es oral e intramuscular y está en esas dos formas, y la risperidona es otro de los antipsicóticos, es atípico, de los que más usamos, y la dosis con la que solemos iniciar es de 1 a 2 miligramos, alcanzando máximas de 2 a 4. Este medicamento solo hay vía oral aquí en el hospital. Efectos secundarios comunes, que a lo mejor los han visto ya con sus pacientes, efectos extrapiramidales, que son los tics, ¿no? Temblores, casi siempre en extremidades superiores, rigidez muscular, que estén lentos hasta para caminar, para doblar las manos, para masticar, o distonías agudas, que es literal que casi siempre es en cuello y como digamos que se les tuerce el cuello, se queda en una posición, ¿no? Remite en cuanto se deja de tomar el tratamiento, no es algo grave, pero bueno, eso es una de los efectos. Otros menos comunes, pues que den sueño, ¿no? La sedación, o que haya retención urinaria. La retención urinaria es poco común, es extremadamente rara, pero sí puede ocurrir. También de la risperidona, casi siempre la sedación, síntomas extrapiramidales son menos comunes, pero se pueden llegar a presentar, que son los que les decía, temblor, la rigidez, y en las mujeres es muy común la galactorrea, ¿no? O sea, la salida de secreción como, pues no es leche, ¿no? Pero como si fuera una poca de leche, tiene que ver con que estimula prolactina, etcétera, puede producirse. Ahí sí hay mujeres, no les pasa a todas, pero sí hay mujeres cuando pasa, sí les sugiero valorar el cambio de antipsicótico, ¿no? Porque además es incómodo para ellas, ¿no? Tener esa manifestación. Y pues bueno, esos son los principales. Hay estos efectos secundarios extrapiramidales, estos son los movimientos involuntarios. Hay otro que se llama acaticia, que es frecuente con los típicos, que tiene que ver con la necesidad de estarse moviendo. Dicen, es que estoy como ansioso, pero si los ven, se están moviendo. Si no pueden quedarse sentados mucho tiempo, ¿no? Y tienen que moverse y se paran y caminan, y es una sensación desagradable, ¿sale? Cuando hay estos efectos secundarios podemos llegar a usar anticolinérgicos para contrarrestarlos, ¿sí? El viperideno es uno de los que llegamos a usar aquí en dosis de 2 miligramos al día, por aquí se los puse, cada 24 horas en la mañana porque puede producir insomnio, y hay quien puede estar indicado llegar hasta esta dosis, pero es mucho. Aquí realmente llegamos a 2, en ocasiones a 4 miligramos, pero lo ideal es tratar de buscar otro antipsicótico, ¿no? Un antipsicótico que no dé efectos secundarios, pero si no hay otra alternativa, entonces el viperideno. Y el triexifenidilo es otro, pero bueno, ese ya es, creo que ya ni siquiera hay ahorita acá, o al menos en el hospital ya hace muchos años que no hay. Aquí pues cuando no hay que utilizarlos, si hay alteraciones en el estado de conciencia, o sea, si la sospecha es más de delirium, ¿no? O sea, si hay fiebre, rigidez, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí hay que tratar de evitarlos cuando se sospecha de una comorbilidad médica. Y pues bueno, ya esto es algo un poco de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, apoyarse con otras, o sea, tratar de mandar a las familiares a lugares psicoeducativos, ¿no? A que tengan mucha mayor información sobre el padecimiento y el seguimiento que se les pueda dar, ¿sale? Lo ideal es que sea frecuente, ¿no? Yo les diría una vez al mes, sobre todo si hay un riesgo con los pacientes o están iniciando un tratamiento, a lo mejor si es posible antes, ¿no? En 15 días, pero pues sé que no siempre es posible eso, ¿no? Por la demanda de pacientes que hay. Si no es así, pues bueno, a lo mejor 3 meses, etcétera, y saber que los tratamientos son tratamientos indefinidos, a tiempo indefinido, que se pueden llegar a disminuir dosis, tal vez según la estabilidad del paciente, esto para que lo expliquen, pero pues bueno, es algo indefinido, ¿sale? Y pues bueno, eso sería todo.